Disculpas porque estoy un poco agripado, ¿no? Entonces, se me puede escuchar un poquito la voz disminuida o un poquito de dificultad con la audición. Bien, les doy la más cordial bienvenida a este curso de actualización en hipertensión arterial, año 2025, dirigido a ustedes profesionales, los cuales pues obviamente están comprometidos con la mejora continua en la atención médica. Bien, durante estos 3 días vamos a compartir conocimientos, vamos también a discutir casos clínicos. De hecho, al final de cada presentación hay casos clínicos los cuales serán compartidos con ustedes y obviamente vamos a discutir, ¿sí? Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con la presentación. Bien, me presento. Como ya mencionaron anteriormente, mi nombre es Sergio Daniel Toro Reina. Soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el año 2021. También fui estudiante de la Universidad Central del Ecuador, donde obtuve el título de médico general en el año 2016. Dentro de mi experiencia profesional, académica e investigativa, actualmente me encuentro como director del Hospital Básico Asdrúbal de la Torre. Soy docente del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Soy capacitador académico del Grupo Impulsar, ya puedo colocarlo acá dentro de mi currículum. También fui ponente en un congreso internacional invitado por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en este año, donde impartí este congreso sobre el uso de inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. También fui médico tratante de la consulta externa del Centro de Salud tipo A Quiroga, donde también me desempeñé como coordinador del centro de salud. Fui gestor académico y coordinador de la carrera de medicina en la PUCE sede Esmeraldas, médico tratante en la consulta externa y emergencia del Centro de Salud tipo C Nueva San Rafael en Esmeraldas. Fui médico general de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Club Deportivo Vargas Torres, en el año 2018. Fui médico residente de medicina interna en el Hospital Delfina Torres de Concha en el año 2017, en Esmeraldas también. Y también fui médico general y actualmente voluntario de Cruz Roja Ecuatoriana desde el año 2017. Dentro de mis logros académicos, fui el mejor egresado del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria en el año 2021 y obtuve una beca por estar dentro del 5% de los mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador. Esto en el año 2014-2015. Bien, como publicidad, tengo una página en Facebook que se llama Doctor Familia, donde, bueno, sé compartir casos clínicos o algún contenido académico. También tengo un canal en YouTube con el mismo nombre, Doctor Familia, en donde sé subir videos, por ejemplo, los de Grupo Impulsar, los subo acá. Bien, ¿de dónde saqué la información? Verán, en cuanto a hipertensión arterial, realmente hay mucha bibliografía. Ustedes saben, hay las guías AJA, de donde saqué la información. Hay las guías europeas, las Global Risk, que hablan sobre la hipertensión arterial, donde toman todos los datos a nivel mundial. Hay las guías de práctica clínica, tanto las ecuatorianas, las mexicanas, que se adaptan más a nuestra población. Y también uno de los libros base, que es la medicina interna de Harrison, también de donde saco una gran cantidad de información del Up to Date, que para los que no conocen, pues es una gran herramienta académica, y del American Family Physician, que es donde yo como médico familiar tengo una gran experiencia sacando información, que obviamente es del Colegio Americano de Médicos de Familia. Bien, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Entonces, el día de hoy vamos a actualizar conocimientos clínicos y fortalecer competencias en el abordaje integral del paciente con hipertensión arterial, desde la prevención hasta el tratamiento y seguimiento según la mejor evidencia disponible. Entonces, como agenda, para el día de hoy vamos a hablar sobre la definición, vamos a hablar sobre la clasificación, epidemiología, factores de riesgo, la etiología, la fisiopatología, la historia natural de la enfermedad y el tamizaje. Bien, entonces, bueno, realmente a mí siempre me gusta en cualquier presentación que sea un poco dinámico y no sea tan monótono, ¿no? Entonces, para que por favor todos seamos partícipes de esta ponencia, voy a hacer una pregunta al público, ¿no? ¿Qué tan seguros estamos de que nuestros pacientes hipertensos están realmente controlados? ¿Creen ustedes que sus pacientes realmente estén controlados?
estimados participantes, pueden escribir en el chat también. Creo que sí están alzando la mano. Creo que la Eh, doctora... sí. Sí, Cami Jarrín. Jarrín. Sí, buenas noches con todos. Respondiendo a su pregunta, yo creo que no. O sea, la verdad, bueno, viendo también en el aspecto familiar, creo que la mayoría tienen algún familiar hipertenso y se puede ver desde ahí que lamentablemente la hipertensión no es control, o sea, no la controlan bien. Son muy pocas personas que en verdad tienen conciencia de la enfermedad que tienen y que se controlan y se cuidan. Pero la mayoría de pacientes no tienen esa conciencia sobre qué es la hipertensión o cómo podía afectar a su vida. Ya, muy bien, muchas gracias. Este término que dice me parece muy interesante. Y bueno, y también lo hablamos en el anterior curso de actualización, la conciencia de la enfermedad. O sea, ¿qué importancia tiene ser consciente de que tienes esa enfermedad? O sea, y no solo de hipertensión arterial. O sea, aquí hablamos en general de cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces solo dicen, ah, soy hipertenso y ya. O sea, no tienen conciencia de que la hipertensión arterial, así sea asintomática, de hecho es una enfermedad que se le denomina la enfermedad silenciosa, mata por dentro. O sea, la enfermedad cada día te está matando solo que lentamente. Entonces el paciente piensa de que porque no tiene síntomas, no va a repercutir en su salud. Y eso es completamente falso, ¿sí? Entonces, a pesar de los avances terapéuticos y del acceso a medicamentos, el control efectivo de la hipertensión sigue siendo insuficiente a nivel mundial y regional, tal como mencionó la compañera. Según el informe HERT, en las Américas 2023, solo el 36% de las personas con hipertensión arterial en América Latina y el Caribe tienen su presión arterial controlada. O sea, solo el 36%, que es muy poco. En Ecuador, datos recientes del STEPS 2018, que por cierto, cuando quieran sacar alguna información en referencia a hipertensión arterial, las encuestas STEPS son las que más realizan este tipo de estudios, ¿no? Muestran que solo el 17,6% de los adultos con hipertensión estaban controlados, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Qué tan confiables son nuestras mediciones de hipertensión, de presión arterial en consulta? ¿Estamos aplicando el protocolo correcto? ¿Alguien que responda, por favor? Fernanda Campoverde, creo. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Realmente sí, es muy importante como médicos eh, estar seguros, ¿no? De cómo ayudar a nuestros pacientes hipertensos, porque es fundamental a veces esta parte, ¿no? Que menciona esta pregunta, ¿no? Si los valores que nos están votando, ¿no? Nos están reflejando en los... Ahorita, por el día a día, a veces se utilizan estos aparatos electrónicos, ¿no? Digitales. Y yo pienso que para mí en lo personal no son confiables. Siempre pienso que el más fiable es el tensiómetro manual que hacemos manualmente. Entonces, sí, hay que tener en cuenta eso, qué tan confiables son lo que estamos viendo. Entonces, me parece que no, esto, sobre todo los digitales, me parece que algunos se descalibran, hay que correlacionar mucho la sintomatología, el paciente, todos los factores de riesgo, entonces hay que seguir aprendiendo. Eso, nada más. ya. A ver, antes de empezar a hablar, hay otra compañera, Catherine Abata. Sí, muy buenas noches con todo. También, según los protocolos para tomar la presión arterial, se dice que, por ejemplo, el paciente no debe hablar, debe por tener por lo menos un reposo de 15 minutos, de no haber caminado, todo eso. Y eso, lastimosamente, no se aplica cuando el paciente se va a tomar los signos vitales o cuando nosotros le tomamos en el consultorio debido tal vez a la falta de tiempo o tal vez y desde ahí estamos haciendo mal esa toma de la presión arterial. Ya, muy bien, claro, claro que sí. De hecho, hay un estudio realizado en los Estados Unidos en donde llegaron a la conclusión que más del 50% de la población médica
de profesionales de la salud no sabe tomar correctamente la presión arterial. O sea, imagínense que es un estudio en los Estados Unidos, donde más del 50% de los profesionales no sabía cómo tomar la presión arterial, ¿sí? Entonces, ahora imaginémonos acá, en Latinoamérica. Según la estrategia Hertz de la OPS y guías internacionales, ¿sí? 2023, hasta el 50% de las mediciones en consulta pueden estar mal hechas. Una medición incorrecta puede llevar a sobrediagnóstico, infradiagnósticos o tratamientos inadecuados. Hay que tener en cuenta, bueno, ya hemos de hablar en otra clase sobre la medición de la presión arterial, ya les voy a mostrar el protocolo y todo, pero hay que tener en cuenta también lo que decía la compañera anterior sobre los tensiómetros. Verán, los tensiómetros digitales realmente, los que son validados, sí son correctos. O sea, sí sé cómo confiar en tensiómetros digitales validados. Pero validados, generalmente ahorita, ¿qué utilizamos? Los de la estrategia Hertz, ¿ya? De hecho, en los centros de salud, bueno, en algunos centros de salud, de hecho en el mío, ya tenemos nosotros inclusive hasta el mapa, sí, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial ya lo tenemos. Y son equipos y también nos llegaron tensiómetros digitales validados, ya por la OPS. Ahora, en relación al manual, de hecho, los tensiómetros digitales se deben de calibrar cada 6 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente puede haber ciertas fallas posteriores a este tiempo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si tenemos tensiómetros digitales, calibrarlos cada 6 meses. Entonces, como mensaje, ¿qué queda? La calidad del control de la hipertensión arterial no depende únicamente de los medicamentos, sino de cómo diagnosticamos, registramos, educamos y acompañamos al paciente. Y todo empieza por una medición correcta y un protocolo claro. Bien, entonces, iniciando con el tema, como definición, la hipertensión arterial sistémica es un síndrome de etiología múltiple caracterizado por cifras elevadas de la presión arterial, sistólica y o diastólica. Esto hay que tener en cuenta porque cualquiera de las dos nos puede dar el diagnóstico y no solo una de ellas, ¿sí? Sostenidas en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar persistentemente en el tiempo. No porque tenga un día la presión alta, significa que el paciente sea hipertenso. Hay que tener mucho cuidado porque el paciente puede estar estresado, puede estar asustado, recién llegó de correr y se va a tomar la presión arterial, o puede estar estresado, puede estar pasando por algún momento difícil en su vida, y justo en ese momento la presión la tiene alta. O puede que tenga dolor de cabeza y se le esté elevando la presión, pero no es por el dolor de cabeza, sino es, o sea, el hecho de que le duele la cabeza le hace elevar la presión. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el diagnóstico correcto, que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y renal. ¿Ya? Hay que tener en cuenta también la definición de presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared arterial. Bien, como definiciones importantes, primero, ¿qué es presión sistólica? La presión sistólica es la presión arterial máxima durante la sístole. Se determina con el primer ruido de Korokov. La presión diastólica es la presión arterial pulsátil mínima que se determina con el quinto ruido de Korokov. ¿Dónde podemos valorar esto? Generalmente cuando nosotros hacemos o tomamos la presión arterial, pero manual. La diferencia interbrazo. Nosotros sabemos que existe una diferencia entre uno y otro brazo, ¿sí? Generalmente no debe de pasar entre uno y otro más de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, no debe de haber una diferencia mayor a esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un brazo me sale 123 y en el otro me sale 120, la sistólica. O sea, no debe de haber una diferencia mayor a esto. Si hubiera una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio entre uno y otro brazo, eso ya que me indica que puede haber alguna patología en el brazo en donde se está tomando la presión arterial más alta. Por ejemplo, no sé, puede haber alguna estenosis de la arteria o puede haber inclusive alguna arteriopatía a ese nivel. Eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, otra cosa, antes que se me olvide, y es muy frecuente, yo generalmente cuando recién llegué a mi centro de salud, siempre me decían los compañeros, doctor, tiene que tomarle del brazo izquierdo. O sea, y en todo paciente era del brazo izquierdo. O sea, según, según el personal, el brazo izquierdo siempre era el de referencia. Y no es así. Bueno, aquí puedo sacar otra preguntita antes de seguir. ¿Cómo hacen ustedes para sacar el brazo de referencia para las siguientes consultas y tomar la presión en ese brazo?
¿O piensan que el brazo izquierdo es el brazo de referencia para todos los pacientes? De pronto alguien está alzando la mano porque no logro ver. No. No. No, verán, ¿cómo calculamos el brazo de referencia? Simple. Si nosotros todavía no conocemos, o sea, el paciente es nuevo, alguien está, Henry Guerrero. ¿Me escucha? Sí, Bueno, yo lo que más o menos tengo el conocimiento eh, y de lo que usted ha estado hablando, creo que para uno poder identificar la posición o de la referencia del brazo, creo que para mí sería la posición, cómo está el paciente. Si el paciente pues está con el brazo derecho, que le digo inmóvil, no le voy a poder colocar. En cambio, si es que está al contrario, igual le voy a poder colocar. Creo que esa es mi respuesta. ya, verán, bueno, creo que hubo una pequeña confusión. Verán, el brazo de referencia generalmente es donde sale la presión más alta. Por ejemplo, si tú llegas, te llega un paciente nuevo que no lo conoces, le tienes que tomar de ley de los dos brazos, brazo derecho y brazo izquierdo. Y del brazo que te salga la presión arterial más alta, va a ser el brazo de referencia. Y de ahí en adelante le vas a tomar en ese brazo. Por ejemplo, si tú le tomas la presión arterial y te salió alta, más alta en el derecho que el izquierdo, el brazo de referencia de él va a ser el derecho, porque es donde le salió la presión más alta. Y se toma como referencia ese brazo, ¿ya? Y no es como dicen, ah, no, el izquierdo y siempre va a ser el izquierdo. No, no es así, ¿sí? Ya, entonces continuemos. Hipotensión, alguien está alzando la mano. Jaco. Buenas noches. Sí, por ejemplo, yo soy estudiante paramédico. Cuando yo he tomado la presión, siempre me voy al brazo que más elevado esté. Por ejemplo, a veces ha sido izquierdo o el derecho. Entonces, hay diferencias de la presión, o sea, los números elevados, como se dice. Así es, así es. Entonces, como mencionas, o sea, la presión arterial, cuando es un paciente nuevo, me toca hacer eso, tomar en los dos brazos. Y cuando tu paciente tú ya lo conoces, a la siguiente consulta ya solo le preguntas, bueno, ¿en cuál es su brazo de referencia? Y le va a decir, ah, es el brazo derecho, usted me dijo, doctor. Ya, entonces ahí le voy a tomar. Sí, eso nomás. Fernando Singre. Buenas noches, Doc. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Yo creo que también, acotando a todo lo que mencionan, también sería bueno así como que últimamente a veces por las casas de salud pueden contar con un solo brazalete, entonces eso también infiere bastante porque, por ejemplo, a veces una persona obesa o algún, o sea, el brazalete también tiene que ver mucho también con la variación de la presión. Claro, no, eso sí, y de hecho en la próxima clase vamos a hablar sobre ese temita, porque en esta clase no voy a hablar sobre la medición como tal, sí, pero son muchos factores realmente los que influyen. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora sobre otra definición de término, que es la hipotensión ortostática, que es la caída de más de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o más de 10 milímetros de mercurio en la diastólica después de 1 a 3 minutos de pararse luego de 5 minutos de una posición supina, o sea, de estar acostado. Más definiciones, por ejemplo, hipertensión de bata blanca es hipertensión en el consultorio, pero no de manera ambulatoria. La hipertensión enmascarada es hipertensión ambulatoria, pero no en el consultorio. La hipertensión clínica, que es la hipertensión en el consultorio, que es la típica. ¿Qué es AMPA? Es el automonitoreo ambulatorio de la presión arterial por parte del paciente con un monitor validado. O sea, en el AMPA, el paciente es el que se toma la presión arterial. Mientras que en el mapa, que es el monitoreo con un dispositivo automático oscilométrico durante 24 horas por intervalos específicos. Ya hablaremos del mapa en una próxima clase. Realmente es muy interesante porque actualmente, para hacer diagnóstico, el gol estándar es el mapa. Yo entiendo y me van a decir, bueno, no hay en todos los lugares, pero yo les digo, y esto es de acuerdo a la evidencia científica, ¿sí? El gol estándar actual para diagnosticar hipertensión arterial es el mapa.
¿sí? Y lo que nosotros hacemos normalmente en el consultorio, o sea, tomar la presión arterial, ya no se considera realmente como un método definitorio, sino como un tamizaje, ¿sí? Ya, sigamos. Bien, en este estudio sacado del American Journal of Epidemiology del año 2017, que es de la revista americana de epidemiología, simplemente saqué un dato importante al hablar sobre la hipertensión enmascarada, que se presenta en aproximadamente el 10 al 30% de los adultos con presión arterial normal en el consultorio, ¿sí? La hipertensión enmascarada puede ser más común en hombres, afroamericanos y pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica y apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? Entonces, aquí podemos tener nosotros pacientes falsamente normales, ¿sí? Hasta un 30% de los adultos, como lo menciona en este artículo. Y por eso también es la importancia de hacer estudio con mapa, porque el mapa te toma la presión arterial durante 24 horas, ¿sí? Es decir, desde la mañana, para los que han hecho mapa saben que empezamos desde la mañana, 8 de la mañana, hasta 8 de la mañana del día siguiente, ¿sí? Entonces, bueno, con el programa lo configuramos y le colocamos para que tome la presión cada media hora durante el día y en la noche, perdón, cada 20 minutos durante el día y en la noche cada media hora, ¿sí? Y es muy interesante porque luego te da el resultado tanto del día como de la noche y el promedio, ¿sí? El diagnóstico de la hipertensión arterial enmascarada es difícil, ya que suele pasar desapercibido a la detección clínica. A menos que el paciente se realice, como les mencionaba, un mapa, donde vamos a poder nosotros diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque va a tomar la presión también durante la noche. ¿Ya? Esto es muy importante y de hecho, en la población afroamericana, la etnia negra, sabemos nosotros que en la etnia negra es, o sea, es una población muy interesante. ¿Por qué? Porque estas personas suelen hacer hipertensiones arteriales nocturnas. ¿Sí? Y las personas que hacen hipertensiones arteriales nocturnas tienen un alto riesgo cardiovascular, ¿sí? Principalmente ¿de qué? De eventos cerebrovasculares isquémicos y de infarto agudo del miocardio. El compañero Henry Alvarado está levantando la mano. No sé si de pronto la dejó alzada Ya, o... hola. Sí, Sí, es que no se me permitía el acceso al audio. ya. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. En cuanto al tema, em, según la OPS nos da parámetros para tomar las tomas de presiones en consultorio, ¿no es cierto? Que esté respaldado en la silla, 2 pies en el suelo, brazo a la altura del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué al establecer estos parámetros, por qué se los hace de esta manera? Si sabemos que en la vida cotidiana del paciente no se dan estos de esta manera, ¿no? O sea, según la condición física del paciente, hay varios eh, factores que van a alterar la presión del paciente. Y tal vez por eso el hecho de que haya la hipertensión extra consultorio, como en la de bata blanca que usted acaba de mencionar, doctor. Entonces, ¿por qué establecer estos parámetros cuando sabemos que en la vida del paciente hay muchos factores que alteran su presión arterial? Totalmente eh, incoherentes con las tomas de presión que se hacen a nivel hospitalario o en salas de emergencia. Espero Ya, haberme bueno, hecho entender, doctor. Perdón. hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que cuando salen los parámetros son porque ya se han hecho estudios, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, va a publicar algo, ¿ya? Y sobre todo, por eso es bueno hablar sobre la evidencia, medicina basada en evidencia, porque hay que tener en cuenta que los estudios y los protocolos y las normativas que se publican son ya previamente realizados estudios. Entonces, los parámetros que ellos mencionan se deben cumplir. ¿Por qué? Porque se ha visto de que si no se cumplen, va a haber falsos positivos o, en su defecto, falsos negativos, ¿sí? Yo sé que es complicado porque a veces no se cumplen, pero se deben de cumplir. O sea, y ya vamos a hablar en la próxima clase sobre los parámetros para una correcta toma de la presión arterial. Ahora, no sé si escucharon lo que mencioné anteriormente. La toma de la presión arterial
la que realizamos normalmente en la consulta, no se considera actualmente como el método diagnóstico. De hecho, el gol estándar es el mapa. Bueno, y me dirán, ¿sabe qué, doctor? No tenemos mapa en todos los lugares. Yo sé que no tenemos mapa en todos los lugares, pero yo les estoy hablando de la evidencia científica, el mapa, y ya en la siguiente clase vamos a comparar los diferentes métodos, porque hay diferentes métodos. Hay el normal, el que nosotros tomamos la presión arterial, el que siempre nos han mencionado, que es las dos tomas, la primera y la segunda. Ya, ese es el normal. El otro que nosotros realizamos, que es tomar 7 días la presión arterial, luego eliminamos el primer día, sumamos los seis días restantes, dividimos y sacamos el promedio. El otro es el AMPA, que es donde el paciente se toma la presión arterial en su casa. Y el otro es el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces, todos esos métodos tienen una sensibilidad y una especificidad. Entonces, por estudios que llegaron a la conclusión que el MAPA es el gol estándar porque tiene más especificidad y sensibilidad en su diagnóstico. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Ya, se debe sospechar, ¿en quiénes sospecharíamos de hipertensión de bata blanca? En pacientes con evidencia de daño a órgano diana, por ejemplo, pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, con enfermedad renal crónica o pacientes que debutan con SB. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado en la consulta que tienen pacientes que usted le pregunta, ¿no? Dentro de la anamnesis, el historial, usted le pregunta, ¿y desde cuándo es hipertenso? Y el paciente dice, ay, doctor, lo que pasa es que me dio un evento cerebrovascular isquémico, me dio un derrame típico, dicen así, me dio un derrame y desde ahí soy hipertenso. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que desde ahí son hipertensos? ¿O de pronto eran hipertensos hace tiempo y debutaron con un SB porque no sabían que eran hipertensos? ¿Qué opinan al respecto? Fernanda Campoverde. Hola. Sí, bueno, esa es una situación de que pasa, ¿no? Día a día, pero realmente cuando escuchamos esos casos, uno de uno saca, dice, no, pues ¿cómo va a ser? Ya el ACV fue el resultado, la consecuencia de su hipertensión de largos años, de tantos años, solo que estaba asintomático y de pronto sí le decían, Oiga, por favor, tómese la presión, tome la pastilla o cuídese. Y ellos dicen, sí, me la tomo, pero a veces no me sale mal y a veces no me la tomo. Entonces, escuchamos así pacientes, entonces ellos no le prestan atención. Como dijo la doctora anterior, no hacen conciencia en su enfermedad y siguen los años hasta que ya debutan con un ACV. Así es, o sea, y sobre todo yo hablo de pacientes que no sabían del diagnóstico. O sea, bueno, usted me está diciendo del paciente que no se tomaba la pastilla. No, hay pacientes que nunca se enteraron que eran hipertensos y simplemente debutaron con un ACV y desde ahí ellos dicen, es que soy hipertenso desde que me dio un ACV. No, falso, ya tenía la hipertensión. O de pronto se tomaba la presión arterial y salía normal porque existe lo que se llama la hipertensión enmascarada y que realmente es difícil porque la hipertensión enmascarada le va a salir normal en la consulta. ¿Sí? Bien, continuemos. Bien, de manera similar, los pacientes que reciben tratamiento para la hipertensión pueden tener una presión arterial controlada en el consultorio, pero una presión arterial elevada fuera del consultorio. Esto se denomina una hipertensión no controlada enmascarada, ¿sí? En estos casos, ¿qué aconsejamos? Estos pacientes con terapia antihipertensiva con alto riesgo cardiovascular que obtengan un AMPA mensualmente para asegurarnos del control de la presión arterial. Bien, entonces, bueno, ya luego de la definición, aquí les dejo esta tablita, este cuadrito sacado del UpToDate, entonces donde nos menciona los valores, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta, hay mucha confusión a veces con los valores. Entonces aquí yo les voy a detallar qué dicen las guías AJA, que ya les mencionaré igual posteriormente. Bien, entonces aquí tenemos la presión arterial y tenemos tanto en la presión arterial clínica, que es la en el consultorio, tenemos el AMPA, ¿sí? Tenemos como ven aquí SMBP, y tenemos el MAPA, que el MAPA nos da tres tipos de resultados, tanto la diurna, la nocturna y la de 24 horas.
Entonces, ¿qué nos dicen las directrices, la AJA 2017? Nos dicen que una presión arterial en el consultorio para hacer el diagnóstico es mayor o igual a 130/80, ¿ya? ¿Qué nos dice las mismas guías AJA 2017? Que a nivel del AMPA, el valor va a ser mayor o igual a 130/80. En relación al mapa, el mapa diurno va a ser mayor o igual a 130/80, el mapa nocturno mayor o igual a 110/65 y el mapa de 24 horas mayor o igual a 125/75. Ahora, se preguntarán, ¿por qué hay una diferencia en sus puntos de corte entre el diurno y el nocturno? Esto puede ser otra pregunta que les hago al público. ¿Por qué es más alto? Cami, Jarrín. Buenas noches otra vez. Eh, yo creo que es por las actividades que realiza el paciente. O sea, por lo que en la mañana, por lo general, o sea, tenemos una vida más activa que en la noche. O sea, yo le analizo por ahí. Ya, verán, vamos a responder esto. Esto es muy interesante y esto para que quede para siempre. Hay algo que se llama el ciclo circadiano de la presión arterial, ¿ya? Entonces, en el ciclo circadiano de la presión arterial, nosotros tenemos que la presión arterial no es igual en el día que en la noche. De hecho, nosotros, y si, bueno, me imagino que deben de estar en sus computadoras y pueden investigar lo que sea, pero la presión arterial en el día, cuando nos levantamos, va a elevarse más, normalmente. ¿Y por qué? Obviamente, cuando nosotros nos levantamos, en el día, ¿qué hay? Empieza a salir el sol, nosotros nos despertamos, con los pies tocamos el piso, se activa el sistema nervioso simpático, se producen hormonas. A ver, Dayana Tambaco. Buenas noches, doctor. Tal vez Buenas noches. tiene que ver con que en la mañana tenemos el nivel de colesterol más alto y ya en la noche el colesterol empieza a bajar. No es tanto el colesterol. Nosotros hablamos de hormonas, hormonas vasoactivas. Hablamos de que el sistema nervioso simpático se eleva la adrenalina. ¿Qué causa la adrenalina a nivel de los vasos arteriales? Vasoconstricción y elevación de la presión arterial. ¿Qué más se eleva? El cortisol, ¿sí? Entonces, todas estas hormonas normalmente se elevan en el día porque iniciamos las actividades, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La presión está un poquito más alta. Por eso, el punto de corte para el diagnóstico de hipertensión arterial en el día, hablando del día, es de 130/80 en el mapa, ¿sí? Y en la noche, ¿qué sucede en la noche? En la noche, el gráfico de la curva del ciclo circadiano de la presión arterial desciende. ¿Por qué? Porque asimismo el sistema nervioso simpático empieza a disminuir y el parasimpático empieza a subir. El tono vagal empieza a subir. Y ustedes saben que el tono vagal, ¿qué causa? Que disminuye un poco la presión arterial y eso se llama el patrón Dipper. Dipper significa descenso, ¿sí? Entonces, normalmente debe de haber un descenso entre un 10 y un 20% de la presión arterial en la noche. Eso es normal y debe suceder. Si no desciende entre un 10 y un 20% de la presión arterial, estamos hablando de que ese patrón sería un patrón non-dipper, un patrón de no descenso. ¿Qué quiere decir? Que si no desciende la presión arterial, ya estamos con problemas. O sea, ya tenemos un cierto grado de hipertensión arterial. ¿Y qué tan importante es esto? Porque haciéndole el mapa, podemos nosotros detectar este tipo de pacientes. Los pacientes con patrón non-dipper, ¿sí? Bien, entonces, ya les voy a mencionar ahorita, vamos a la siguiente. Bien, ¿cuáles son las razones para evaluar a un paciente con hipertensión de bata blanca o enmascarada? ¿Sí? Entonces, principalmente cuando tienen la presión arterial en el consultorio 10 milímetros de mercurio o menos por debajo del objetivo del paciente. Por ejemplo, que tengan una presión sistólica de 120 a 129. ¿Qué otra razón? Por ejemplo, presión arterial en el consultorio por debajo del objetivo del paciente. Más cualquiera de los siguientes. Les leo. Riesgo elevado de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Por ejemplo, un riesgo a 10 años mayor del 10%. Que tenga enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o evidencia de daño de órgano diana. Por ejemplo,
que tenga algún evento cardiovascular aterosclerótico previo, que tenga ya un daño cardíaco, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda o retinopatía hipertensiva. ¿Qué otra razón? Por ejemplo, presión arterial en el consultorio superior al objetivo del paciente, ¿sí? A pesar de haber realizado un ensayo de 3 meses de modificaciones de estilo de vida y sin evidencia de daño hipertensivo en algún órgano diana. También presión arterial en el consultorio superior al objetivo del paciente. Alguien está, Alison González. ¿Cómo está? Buenas noches, Doc. Una consulta. Tal vez los valores de hipertensión arterial cambiaron en esta nueva actualización de las guías AJA del 2025 o se siguen manteniendo. Sí, de hecho ya les voy a pasar. Creo que está en la siguiente Ah, ya, listo. diapositiva. Muchas gracias, Ujú, Doc. sí, 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 no se preocupe. Ya, otra razón, presión arterial en el consultorio superior al objetivo del paciente, presión arterial en el consultorio igual o superior al objetivo del paciente con síntomas de hipotensión, es decir, mareo o caídas, y presión arterial lábil en el consultorio. A ver, respondiendo, aquí tenemos justamente la clasificación de la AJA 2025, en donde, bueno, realmente, y no sé si han leído, porque también hay la otra clasificación que no se los puse acá porque no quería confundirlos, pero inclusive la otra clasificación, la de la europea 2024, ya no la clasifica por grados. No, o sea, solo les digo, solo les menciono, no se las puse, sino que solo las clasifica como presión normal, presión normalmente alta y presión hipertensión arterial. De hecho, el término arterial ellos lo eliminan y solo dejan hipertensión, ¿ya? Pero bueno, esa es otra guía. Nosotros vamos ahorita a basarnos en la AJA 2025, que bueno, que tiene mucho también relación con la estrategia HERTZ, que de hecho, no sé si algunos ya trabajan o trabajan en el Ministerio de Salud Pública, saben que la estrategia HERTZ ya es parte del abordaje integral de los pacientes con hipertensión arterial. Y de hecho, yo les voy a presentar en los siguientes días parte de la estrategia HERTZ, porque es la que realmente ahorita utilizamos nosotros como país, inclusive a nivel de Latinoamérica, porque esto está comandado por la OPS y OMS. Bueno, ya, sin más que decir, la clasificación AJA 2025 la categoriza como presión normal, cuando la presión arterial sistólica es menor de 120 y la diastólica menor de 80. Presión arterial elevada, cuando tenemos la presión arterial sistólica entre 120 y 129, y la presión arterial diastólica menor de 80. Hablamos ya de hipertensión arterial grado 1, cuando la presión está entre 130 y 139, y la diastólica entre 80 y 89. Hablamos de hipertensión grado 2, cuando la presión arterial está mayor o igual a 140 la sistólica y mayor o igual a 90 la diastólica. ¿Ya? Se mantiene el esquema de 4 categorías, pero con mayor énfasis en la detección fuera del consultorio. Es decir, ¿qué nos está tratando de decir las guías AJA 2025? Que hagamos MAPA y AMPA, ¿sí? Como ya les mencionaba en un inicio. Esto es otra cosa importante. Si la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica caen en categorías distintas, siempre nosotros clasificamos con el valor más alto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo a mi paciente, no sé, tiene 130, 93. ¿En qué grado ustedes le colocarían a la presión, a la hipertensión? El paciente tiene 130, 93. Jaco Bustamante puede activar su micrófono. Buenas noches. Se clasificaría en grado 2 por lo de la diastólica. Exacto, exacto. Entonces siempre, exacto, nosotros siempre tomamos en cuenta el valor más alto, ¿sí? Muy bien. Continuemos. Bien, entonces como epidemiología, si tenemos, bueno, primero vamos a hablar sobre epidemiología global y luego un poco ya hablando ya de la epidemiología nacional. Como epidemiología global tenemos que es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. De hecho, la prevalencia ha ido cambiando conforme va aumentando los años. Desde el año 1990 tenemos que el 32% de la población tenía algún diagnóstico de hipertensión arterial, ¿ya? En el 2019 tenemos que 1.300 millones de personas tenían diagnóstico de hipertensión arterial.
dentro de los cuales el 82% se concentraba en quienes, en países de ingresos bajos y medios, ¿ya? Con criterios del Colegio Americano de Cardiología y de las guías AJA 2017, hasta 1.800 millones de afectados tenemos este diagnóstico, ¿no? Para el 2025, la prevalencia de hipertensión arterial será de 1.5 billones de personas, ¿sí? O sea, nosotros vemos que conforme más avanza los años, vemos que más pacientes o más personas tenemos con diagnóstico de hipertensión arterial, ¿ya? Y bueno, ahorita también, antes que se me olvide, cada vez se dan cuenta que cada vez bajan más los niveles para el diagnóstico de hipertensión arterial, o sea, cada vez son más estrictos. Y no solo con la presión arterial, para los que también, bueno, estudian sobre la diabetes, saben que con el tiempo también se van poniendo más estrictos los valores, o sea, los puntos de corte para hacer el diagnóstico. Bueno, de hecho hay un estudio que todavía creo que no ha salido así de manera general, pero quieren también bajar los niveles, los puntos de corte para el diagnóstico de diabetes. Veamos qué pasa en un futuro, pero cada vez se ponen más estrictos. Y bueno, y de hecho, hasta cierto punto tienen razón, porque hay un estudio donde te compara y te menciona de que a partir de 120/70, en cuanto a la presión arterial, ya hay un aumento en la mortalidad cardiovascular. O sea, a partir de ese valor ya hay un riesgo, ¿sí? Solo que obviamente no ponen ese punto de 120/70 para hacer el diagnóstico, pero hay estudios de que te hablan. Por encima de 120/70 ya aumenta tu riesgo cardiovascular. Bueno, continuando con la epidemiología, tenemos que existen ciertos grupos en donde hay mayor prevalencia. Por ejemplo, ¿en quiénes? En hombres, en adultos mayores, en adultos de raza negra, personas con obesidad, enfermedad renal crónica, diabetes y personas que vivan en áreas rurales. Mucho tiene que ver, por ejemplo, hablando de los hombres, mucho tiene que ver el sexo en el sentido de que los hombres generalmente tenemos la hormona la testosterona. Y bueno, sabemos que la testosterona hasta cierto punto activa el sistema nervioso simpático, con lo cual puede haber cierto tipo de retención de sodio, por ende de agua y por ende de volumen, ¿sí? Y posteriormente les hablaré de los determinantes de la presión arterial, ¿sí? Que uno de los determinantes es la bulimia, ¿sí? Adultos mayores, ¿por qué será que los adultos mayores tienen mayor prevalencia? A medida que avanza la edad, también los vasos arteriales van envejeciendo, se van poniendo más rígidos. Entonces, al haber mayor rigidez de los vasos sanguíneos, va a haber un aumento de la poscarga, es decir, perdón, de la resistencia vascular periférica. Y esto va a aumentar, obviamente, la presión arterial, ¿sí? Los adultos de raza negra, sabemos que la etnia negra es hipersensible a la sal, son sodio sensibles, ¿sí? Entonces también tienen este riesgo aumentado. Aparte de eso, que tienen aumentado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces van a tener también mayor predisposición a hacer hipertensión. Obviamente los pacientes obesos, que de hecho la obesidad es un factor de riesgo súper importante, si no es el mayor, creo yo, que aumenta la presión arterial. El hecho de tener obesidad ya es un estado proinflamatorio crónico. Y al ser un estado proinflamatorio crónico, es decir, que en la sangre circulan citocinas proinflamatorias, ¿sí? Y estas citocinas proinflamatorias, a la larga, ¿qué causan? Disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial a la larga causa hipertensión arterial. Un poquito más de epidemiología, tenemos que, como datos claves, a nivel mundial, el control adecuado solo está en un 23% en mujeres y un 18% en varones. La pandemia de COVID-19 afectó negativamente el control. Bueno, esto tiene mucho que ver también con la parte digamos, de cómo se manejó la salud, en que no hubo un buen control, no hubo un buen tratamiento, no hubo medicinas, las personas no querían acudir a centros de salud. O sea, tuvo mucho que ver también la parte de las políticas gubernamentales. En cuanto a las barreras frecuentes, tenemos la inercia terapéutica, tenemos el incumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes, es decir, la mala adherencia terapéutica. Tenemos el seguimiento, el seguimiento clínico insuficiente o tardío. Nosotros sabemos que el sistema de salud pública está saturada y que un paciente, por más que quiera sacar un turno para hacer un control correcto, no lo puede hacer. A veces hay turnos que salen luego de 3 meses, cuando nosotros sabemos que debemos de hacer un seguimiento un poco más estricto, por ejemplo, al mes, en algún paciente que tenga mal control, pero a veces no se logra hacer eso. ¿Por qué? Porque el sistema de salud no está correctamente manejado. Eso es mi forma de pensar. No tenemos un correcto manejo del sistema de salud.
Estrategias efectivas que se pueden realizar, primero programas de mejora de calidad, registros, tratamientos combinados, atención en equipo. De hecho, y bueno, eso es algo que siempre yo digo, ahorita con la inteligencia artificial tenemos para hacer muchas cosas buenas. Tenemos para optimizar tratamientos, optimizar atenciones médicas. Y justamente yo que hablaba en este congreso que les mencionaba sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina, hay ciertas empresas, sobre todo en los Estados Unidos, que te venden el programa en donde nosotros como médicos ya no hacemos, o sea, no hacemos el típico llenar en el computador historia clínica, sino lo hace la inteligencia artificial. Es decir, el médico simplemente se sienta a conversar con su paciente, hace la anamnesis, la historia clínica, y ya solito se va traduciendo obviamente en las inteligencias artificiales, todo va por medio del sonido, se lo va transcribiendo en texto y ya va llenando la historia. Eso ayudaría muchísimo en los tiempos de atención, inclusive en el tratamiento y en el resultado del paciente. Otra estrategia efectiva, por ejemplo, educación culturalmente adaptada, intervenciones comunitarias y tecnológicas. En la tecnología les hablo sobre esto, sobre la inteligencia artificial. Bien, en cuanto a epidemiología local, hablando del Ecuador, tenemos que la prevalencia estimada, según la encuesta STEPS 2018, al menos el 19,8% de la población adulta presenta hipertensión arterial, el 17% tiene hipertensión arterial no controlada y el 56,3% no toma ningún tratamiento antihipertensivo. En cuanto a los avances con la iniciativa HERTZ, iniciada en el 2019 a través del Ministerio de Salud Pública con apoyo técnico de la OPS, esto hay que tener muy en cuenta. En 2022 se incluyeron a 130.591 pacientes, con 75% de pacientes controlados, frente a solo el 25% en el 2020. Entonces vemos que sí hay, digamos, cierto grado de mejoría con la iniciativa HERTZ, que de hecho la iniciativa HERTZ, como les mencionaba anteriormente, es nuestro referente actual en cuanto al manejo. Bien, hablando de los factores de riesgo para hipertensión arterial, este cuadrito lo saqué del Colegio Americano de Cardiología. Entonces, donde nos menciona los factores de riesgo modificables, en donde tenemos qué cosa, ser fumador, ¿sí? Tanto pasivo como activo, tener diabetes mellitus, tener dislipidemia o hipercolesterolemia, tener sobrepeso o tener obesidad, una inactividad física, ¿sí? O sedentarismo y una dieta poco saludable, ¿sí? ¿Y por qué está en asterisco? Porque si pueden ver aquí, está con asterisco. ¿Por qué? Porque si nosotros modificamos estos factores de riesgo, vamos a ver digamos, mejoría notoria en nuestros pacientes, ¿sí? Perdón. A diferencia de los otros factores de riesgo. Estos factores de riesgo establecidos, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, la historia familiar, la edad, la condición socioeconómica baja, el sexo masculino, ciertas condiciones como por ejemplo el apnea obstructiva del sueño o el estrés psicosocial, que son factores de riesgo que realmente mm, no se han demostrado que si se modifican realmente vayan a mejorar. ¿Por qué? Porque son factores que ya están, digamos, adheridos al paciente. Por ejemplo, hablando de la historia familiar, tiene mucho que ver la genética y bueno, realmente la genética no hay cómo modificarla, ¿no? O la edad, o sea, pacientes ya mayores va a ser muy complicado, ¿no? Sí, el sexo, no podemos cambiar el sexo, ya el paciente ya tiene una identidad, ya tiene las hormonas, como les mencionaba anteriormente. Ahora, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, el sexo masculino tiene un riesgo. Cuando la mujer pasa sobre los 50 años, también el riesgo prácticamente se iguala al riesgo del hombre, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho por la hormona femenina. Nosotros sabemos que durante la juventud de la mujer, es decir, cuando la mujer está en edad fértil, tiene hormonas como por ejemplo el estrógeno, que actúa como un protector cardiovascular. Pero a partir de los 50 años no vamos a tener este protector. Entonces la mujer a partir de esa edad prácticamente se compara, se iguala o inclusive hay estudios de que hablan de que aumenta más que el hombre en cuanto al factor de riesgo cardiovascular, específicamente hipertensión arterial. Bien, aquí tenemos este cuadrito que también me pareció muy interesante, que habla sobre los factores de riesgo, pero con los riesgos relativos. Sí, ahora, no sé si alguien sabe de aquí qué es el riesgo relativo.
Bien, bueno, el riesgo relativo es la probabilidad de que una persona tenga determinado evento, ¿sí? Ante un factor expuesto, ¿sí? Frente a los pacientes expuestos a un determinado, digamos, factor de riesgo que no lo presenten. Por ejemplo, en este caso, la obesidad tiene un riesgo relativo 5 veces mayor frente a un paciente que no tiene ni sobrepeso ni obesidad, es decir, normal. ¿Qué quiere decir? Que tiene 5 veces más probabilidad de ser hipertenso. Si hablamos del sobrepeso, tiene un riesgo relativo de 3 a 3.3 comparado con IMC normal. Sí, es decir, tiene 3.3 veces mayor riesgo de hacer hipertensión arterial. Hablando de la edad, sí, por cada año adicional aumentan un 1.3%. ¿Sí? En cuanto al consumo elevado de alcohol, tenemos un riesgo relativo de 1.13 a 1.62. Hablando de la inactividad física, hablamos de un RR de 0,81 a 0,89. Si hablamos del sueño insuficiente, que esto también es otro dato importante que no se los mencioné anteriormente. Cuando nosotros no dormimos de una manera adecuada, tenemos un riesgo aumentado de hipertensión arterial. De hecho, el riesgo aumenta para accidente cerebrovascular e infarto agudo del miocardio. Entonces, debemos de dormir las horas correctas. Si alguien, por ejemplo, aquí no duerme correctamente, pues debe de pensarlo una y dos veces, ¿sí? De hecho, el no dormir adecuadamente te aumenta el riesgo. Bajo estatus socioeconómico, el estrés tiene un riesgo relativo de 1.38 frente a un alto estatus. Bien, entonces, esta diapositiva, sobre todo la saqué del estudio de Framingham, que es el estudio, digamos, más grande a nivel mundial sobre los factores de riesgo de eventos cardiovasculares. Fue iniciado ¿en qué año? En 1948, en Framingham, en los Estados Unidos. ¿Cuál fue el objetivo? Valorar o, digamos, identificar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Y esto impactó mucho en la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anteriormente, bueno, hablando ya de años atrás, se trataba solo la condición, pero nosotros ahora con tantos estudios nos enfocamos más en qué? En factores de riesgo. ¿Para qué? Obviamente para prevenir. O sea, y ese es el objetivo principal, la prevención. Es decir, nosotros no queremos que nuestro paciente sea hipertenso. Por eso nosotros actuamos desde el primer nivel de atención en la prevención primaria. ¿Sí? Yo sé que hay prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y de hecho los médicos familiares, como yo, tratamos hasta la prevención cuaternaria, que es cuando nosotros, bueno, empezamos a quitar medicamentos, ver riesgo-beneficio. Bueno, eso es otro tema que podemos hablar posteriormente, pero a eso se refiere. Entonces, desde un inicio, como menciona, inició en 1948 y en 1957 la hipertensión y el colesterol aumentan el riesgo de enfermedad coronaria. Ese fue el resultado de la investigación de ese año, pasando por el año 1962, donde la asociación del tabaquismo con la enfermedad coronaria fue el resultado de la investigación. ¿Sí? Bueno, de hecho, hasta la actualidad se sigue investigando en cuanto a los factores de riesgo cardiovascular. De hecho, hay uno que me parece muy interesante y que todavía se está estudiando, y es sobre el ácido úrico. No sé si han estudiado ustedes o si han leído sobre la hiperuricemia como factor de riesgo cardiovascular. De hecho, o sea, si ustedes investigan, realmente no lo colocan en los cuadritos, en las guías, pero ya mencionan en ciertos apartados que el ácido úrico causa o también es un factor de riesgo cardiovascular. De hecho, causa daño, disfunción endotelial, que a la larga va a causar, ¿qué cosa? Hipertensión arterial. Y también el ácido úrico elevado causa daño renal por nefroangiosclerosis. Y ustedes saben que el daño renal también va a causar hipertensión arterial. Entonces, de hecho, es muy interesante. Y cuando ustedes también tengan cierto tiempo, pueden leer el estudio de Framingham, que todavía sigue activo. Bien, hablando de factores de riesgo cardiovascular, o sea, ahorita en general, tenemos cuáles son los principales factores de riesgo. La hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, la dislipidemia, la diabetes mellitus, la microalbuminuria, ¿ya? En la edad mayor de 55 años para hombres y mayor de 65 años en mujeres, los antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. Es decir, por ejemplo, si usted tuvo un familiar, háblese de su papá, tuvo su papá y tuvo por ejemplo, se infartó a una edad temprana o tuvo un ACV a una edad temprana
o tuvo ya un diagnóstico de hipertensión a una edad temprana, el riesgo aumenta. Para la persona, aumenta bastantísimo. Y en caso de mujeres, menores de 65 años. En cuanto al daño a nivel de órgano diana, por ejemplo, hablando de la cardiopatía, hipertrofia ventricular izquierda, angina o infarto de miocardio previo, revascularización coronaria previa, insuficiencia cardíaca, también, por ejemplo, accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica y retinopatía. Bien, este gráfico habla sobre el impacto de la hipertensión en la enfermedad cardiovascular. Entonces, simplemente nos muestra la mortalidad por enfermedad coronaria relacionada con la presión arterial y la edad. O sea, ¿qué quiere decir? Que a mayor edad nosotros vemos que aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? Obviamente también los valores de presión arterial más altos se van a relacionar con mayores eventos coronarios. Hablando de la mortalidad por accidente cerebrovascular, también se vio por estudios que a mayor edad y a mayor presión arterial aumenta la mortalidad por accidente cerebrovascular. Generalmente nosotros hablamos de que el accidente cerebrovascular más frecuente es el isquémico. Bien, entonces ahorita vamos a hablar sobre la clasificación etiológica de la hipertensión. Nosotros tenemos que la hipertensión se divide en dos, en hipertensión primaria e hipertensión secundaria. La hipertensión primaria, que es la mayoría del porcentaje de pacientes, más o menos calculamos entre un 90 y un 95% de los casos. No hay una causa específica. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos el diagnóstico no encontramos ninguna causa, simplemente son hipertensos. Ya está relacionada en general a la predisposición genética y a factores de riesgo ambientales. Mientras que la hipertensión secundaria es un porcentaje pequeño, o sea, nosotros hablamos de un 5 o un 10%. En estos casos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta hipertensión realmente, la secundaria, debemos de nosotros investigar cuál es la causa. Por ejemplo, ¿en quiénes podemos sospechar? En hipertensión resistente, o cuando presenta, digamos, la hipertensión a una edad temprana, generalmente menos de 30 años, o de inicio tardío, cuando la presión debuta a una edad mayor de 55 años, o cuando tiene un rápido valor de presión arterial. Sí, es decir, cuando la presión arterial es de golpe elevada. O sea, hablamos de una persona que estaba con la presión normal y de repente debuta con presiones de 180, 120, 200, 130. O sea, en ese tipo de presiones arteriales que son así, de una manera abrupta y elevada, de una manera, digamos, en crisis, hablando de crisis hipertensiva, hay que sospechar de que de pronto hay una hipertensión secundaria. Bien, entonces, bueno, este cuadrito también nos puede orientar hacia las causas de hipertensión arterial secundaria. Hablando de las más frecuentes, tenemos las de origen renal, principalmente la enfermedad renal parenquimatosa o la hipertensión arterial renovascular. Si hablamos de las de origen endocrinológico, principalmente el hiperaldosteronismo primario. Hablando también de la hipertensión arterial inducida por fármacos, generalmente hablamos de pacientes y hablando de mujeres que utilizan anticonceptivos orales. Recuerden que los anticonceptivos orales, los combinados, generalmente se asocian a hipertensión arterial. También el síndrome de apnea hipopnea del sueño. Esas, las que le mencioné, son las más frecuentes. Ahora, hablando de las menos frecuentes, tenemos las de origen endocrinológico, por ejemplo, el feocromocitoma, el hipercortisolismo o el síndrome de Cushing, alteraciones adrenales poco frecuentes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo o acromegalia. ¿Sí? Y bueno, pueden haber otras causas misceláneas, como por ejemplo la coartación de la aorta. Bien, este cuadrito de aquí más bien nos menciona la prevalencia en cuanto a la edad, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de niños menores de 12 años, la prevalencia del 70 al 85% de los casos se debe ¿a qué? A enfermedad renal parenquimatosa, coartación de la aorta o enfermedades monogénicas, hablando de las genéticas. Si hablamos de adolescentes, la prevalencia de un 10 al 15%, y principalmente tenemos aquí las enfermedades renales parenquimatosas, la coartación de la aorta o enfermedades monogénicas, hablando de las genéticas, ¿no? Si hablamos de adultos jóvenes, o sea, de 19
hablando de 19 a 40 años, tenemos una prevalencia de entre un 5 a un 10%. Y las causas más frecuentes en este caso, enfermedad renal parenquimatosa, displasia fibromuscular, enfermedades monogénicas no diagnosticadas antes. Si hablamos de adultos de entre 41 a 65%, hablamos de enfermedades como el hiperaldosteronismo primario, síndrome de apnea-hipopnea del sueño, enfermedad renal parenquimatosa, enfermedad renovascular, aterosclerótica, síndrome de Cushing o feocromocitoma. Si hablamos de adultos mayores de 65 años, hablamos de enfermedad renovascular aterosclerótica, enfermedad renal parenquimatosa o enfermedad tiroide. ¿Qué quiere como corolario o como resumen? ¿Qué quiero que quede claro? Que en la mayoría de los casos, la enfermedad renal parenquimatosa va a ser la causa secundaria más frecuente. ¿Sí? Entonces, si queremos investigar, empecemos por ahí, por el riñón. Bien, hasta ahorita no sé si hay alguna pregunta. Bien, yo creo que no. Entonces, sigamos con los mecanismos de la hipertensión. Entonces, como yo les mencionaba en un inicio, tenemos mecanismos, este es sacado de Medicina Interna de Harrison y nos habla de los determinantes de la presión arterial, hablando del gasto cardíaco, ¿sí? Y de la resistencia periférica. Entonces, si hablamos del gasto cardíaco, que es digamos, el gasto cardíaco está determinado ¿por qué? Por el volumen sistólico o la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo alguna alteración a nivel del volumen, voy a tener cierto grado de alteración en la presión. Por ejemplo, si mi paciente está sobrehidratado, es decir, el volumen aumenta. ¿Qué pasa? Con la presión arterial va a aumentar. Asimismo, si tengo un volumen disminuido en un paciente, por ejemplo, deshidratado, voy a tener también una disminución de la presión arterial, ¿sí? En cuanto a la frecuencia cardíaca, si tengo taquicardia, por la fórmula del gasto cardíaco, va a aumentar también la presión arterial, ¿sí? Hablando de la resistencia periférica, que está determinada por la estructura vascular y la función vascular, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, a nivel de la estructura vascular, si yo tengo un vaso sanguíneo que está esclerosado, está con aterosclerosis, va a ser un vaso sanguíneo rígido y por ende la resistencia periférica va a aumentar. Y si la resistencia periférica aumenta, va a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Hablando de la función vascular, nosotros tenemos que la función vascular puede ser para hacer vasodilatación o vasoconstricción. Por ejemplo, si yo hablo de que tengo óxido nítrico, el óxido nítrico que causa vasodilatación. Al contrario, si yo tengo aumento de la endotelina, la endotelina que va a causar vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, la función vascular y la estructura vascular son determinantes de la resistencia periférica, que a su vez va a ser un determinante de la presión arterial. Entonces, este gráfico de aquí resume la fisiopatología. Este gráfico es sacado de la guía europea de la hipertensión arterial. Entonces, este gráfico resume la fisiopatología, hablando desde los factores genéticos, por ejemplo, el sexo biológico, como ya les mencioné anteriormente, la presión arterial asociada a polimorfismos, hablando de la parte genética, formas monogénicas de hipertensión, ¿sí? O programación epigenética y fetal, ¿sí? Hablando de los factores conductuales, por ejemplo, la actividad física, el sedentarismo, la calidad o la cantidad de sueño. Miren que es importante la cantidad de sueño. Patrones dietéticos, ingesta de sodio y potasio, la obesidad, el consumo de alcohol, y fármacos o sustancias que pueden también aumentar la presión, como por ejemplo los anticonceptivos. Por ejemplo, hablando de factores ambientales, por ejemplo, las situaciones geopolíticas, la contaminación acústica, tenemos también contaminación ambiental, el clima, hablando de factores socioeconómicos, por ejemplo, el estrés. Nosotros sabemos que el hecho de estar estresados aumenta nuestro sistema nervioso simpático. Y el aumentar nuestro sistema nervioso simpático, ¿qué causa? Causa taquicardia, causa elevación de la presión arterial, que si persiste en el tiempo, ¿qué va a pasar? Nos va a dar hipertensión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas que son extremadamente estresadas en el trabajo, en su casa, pasan enojadas. Eso también va a causarles hipertensión arterial a la larga, ¿ya? Bajo nivel socioeconómico, privación social, acceso a la asistencia sanitaria, violencia de género, discriminación, todos esos son factores socioeconómicos que van a influir en la presión arterial. Hablando de mecanismos renales, por ejemplo, la sensibilidad a la sal.
la presión, la natriuresis, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la isquemia renal, ¿sí? También son factores que van a influir, ¿sí? Hablando nosotros también de mecanismos hormonales, el sistema renina-angiotensina, el sistema de la endotelina o las hormonas sexuales que ya expliqué anteriormente. Si hablamos de mecanismos neurales, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Como ya les mencionaba anteriormente, el sistema nervioso autónomo va a influir también en la presión arterial y los reflejos de los vasoreceptores. Hablando de mecanismos vasculares, por ejemplo, la disfunción endotelial, va a influir el remodelado de las arterias o de las arteriolas o la rigidez de las grandes arterias. Ya. Si nosotros hablamos de fisiología, recuerden que las arteriolas son las que realmente van a controlar la presión arterial. En fisiología de Guyton, si recuerdan, en la fisiología de Guyton nos habla de que las arteriolas a la larga son las que regulan, las que se vasodilatan o las que se vasoconstriñen, ¿no? Bien, entonces, hablando del daño de órgano mediado por la hipertensión, tenemos algunos órganos que van a verse afectados. Principalmente, ¿cuáles? En los ojos. A nivel de los ojos, ¿qué va a causar? Remodelación microvascular, que a la larga va a llevar a una retinopatía hipertensiva. ¿Ya? Bueno, y antes de pasar, para no ser un poco monótonos, yo quiero preguntar, ¿ustedes creen que la hipertensión arterial a qué tiempo, hablando en años, va a causar ya un daño a nivel de órgano diario? ¿En qué tiempo podemos pensar nosotros en que nuestro paciente ya puede tener cierto daño de órgano diario? ¿Será en un año? ¿Será en 5 años? ¿Será en 10 años? ¿Qué piensan? Henry Guerrero. Bueno, yo pienso personalmente que depende mucho del cuidado. En este caso estamos hablando de la alimentación y el lugar en donde, en- ¿cómo es el cuidado en general, más claro? Eso es lo que yo puedo opinar personalmente. Ya, claro, tiene mucha razón, tiene mucha razón. El cuidado es muy importante. Pero hablando en general, ¿ustedes creen que, a ver, hablando de un paciente que recién usted le diagnostica, o sea, digamos, diagnosticó hoy día la presión arterial, ¿en qué tiempo más o menos pensamos en que puede ya haber cierto grado de órgano diario? Demos espacio a Nox Castro, que no ha participado. ¿Cómo está? Buenas noches, Doc. Bueno, desde ya que se diagnostica la hipertensión, ya existe un daño a los órganos diana como tal. Lo que pasa es que se transcurre mucho tiempo hasta que este daño se manifiesta, ya sea en un infarto, en un daño renal que se puede evidenciar por laboratorio. En sí, la hipertensión ya es un daño como tal de las arterias que se viene mediado por un montón de sustancias químicas que están activas en la sangre y están produciendo el daño en todo el sistema. Ya, muy bien. Miren, esa respuesta me pareció chévere. El doc dice que cuando ya hay diagnóstico, cuando ya hacemos el diagnóstico, ya ha pasado algún tiempo atrás para hacer el diagnóstico de hipertensión, o sea, el paciente diagnosticado. Ya. ¿Y cuándo pensamos en que nuestro paciente o ya tiene algún daño, por ejemplo, de retinopatía hipertensiva, o cuando ya puede tener algún daño de hipertrofia ventricular izquierda? Ahí sí démosles el paso a Cami Jarrín. Ok, como se comentó al inicio y usted mismo nos comentó, nos dijo que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Entonces yo creo que para esto se tiene que pasar un buen tiempo porque, o sea, yo le pongo un aproximado, no sé, no sé si te digo mal, pero unos 10 años puede ser. Ajá. Perfecto, así es. Ujú. Unos 10 años, así es. O sea, desde que diagnosticamos o desde que nuestro paciente es hipertenso, pueden pasar unos 10 años que ya vamos a ver daño de órgano diana, como mencionó la compañera. A nivel de ojo, ya les mencioné, retinopatía hipertensiva. A nivel de cerebro, vamos a tener qué cosa. Principalmente nosotros vemos el típico accidente cerebrovascular isquémico, pero también podemos ver lesiones de la sustancia blanca, microinfartos silentes. Y miren qué interesante, microinfartos silentes, porque nosotros, para los que también les gusta un poco la neurología, la enfermedad, la demencia o enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tiene mucho que ver con la presión también. Entonces, ustedes cuando vayan a leer también de demencia, de enfermedad de Alzheimer, van a ver que dentro de los factores de riesgo tenemos la hipertensión mal controlada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la demencia, sí, tiene mucho que ver también la irrigación cerebral. ¿Y qué pasa en hipertensión arterial?
hay microinfartos silentes, pequeños microinfartos, que a la larga, ¿qué van a causar? Ciertos grados de isquemia en ciertas partes cerebrales, que van a dañar el cerebro, van a causar demencia, ¿sí? Van a haber microhemorragias, atrofia cerebral, deterioro cognitivo, va a haber demencia, miren como les menciono, demencia vascular, ictus isquémico, hemorragia cerebral. Entonces, si ven, tiene mucho sentido. A nivel del corazón, hipertrofia ventricular izquierda es lo típico, la hipertrofia ventricular izquierda. Y de hecho, para los que trabajamos en atención primaria, nosotros típicamente, y bueno, de manera, digamos, común, pedimos electrocardiograma al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma podemos valorar si nuestro paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, nosotros sabemos que existen algunos criterios, por ejemplo, el de Sokolov o el de Cornell, hablando del electrocardiograma, pero eso quiero que quede claro, que nosotros pedimos al menos una vez al año electrocardiograma. ¿Para qué? Para ver si tiene ya cierto grado de hipertrofia ventricular izquierda. También podemos tener dilatación de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces la hipertensión arterial también es un, digamos, factor de riesgo para hacer fibrilación auricular, ¿ya? Infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora hablando del riñón, ¿qué puede pasar? Hipertensión glomerular, glomerulosclerosis, albuminuria, proteinuria, que al final nos va a llevar ¿a qué? A enfermedad renal crónica. Para los que estuvieron en la clase o en el curso de actualización anterior, que hablamos sobre enfermedad renal crónica, sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo importantísimo para enfermedad renal crónica. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, en cuanto a las arterias de grandes y mediano calibre, tenemos la aterosclerosis, calcificación vascular o rigidez arterial. Está hablando de la enfermedad arterial periférica, que por cierto podemos diagnosticar con el índice tobillo-brazo, que por cierto el índice tobillo-brazo lo podemos hacer en un centro de salud básico, ¿no? De hecho, nosotros podemos realizar el índice tobillo-brazo y es un indicador muy, muy importante de enfermedad arterial periférica. La microcirculación, ¿qué vamos a tener en la microcirculación? Disfunción endotelial, aumento de la vasorreactividad, remodelado vascular, fibrosis e inflamación y resistencia vascular periférica. Bien, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, entonces tenemos que, o sea, la historia natural de la enfermedad, ¿a qué se refiere? A la evolución natural de la enfermedad, hablando de la hipertensión, o mejor dicho, de las enfermedades cardiovasculares, y su interacción con algunos aspectos de los estilos de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezando desde la base de este gráfico, tenemos un paciente que tiene susceptibilidad genética, ¿sí? Aumentando factores ambientales o estilos de vida. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo. Digamos, una persona, digamos yo, tengo mi familiar, mi papá, que tiene diagnóstico de hipertensión arterial y mi mamá también. O sea, ya tengo la genética. Ahora, yo mismo, digamos, tengo un mal estilo de vida, digamos, me gusta fumar, no hago ejercicio, me gusta ingerir alcohol. Entonces ya tengo la genética y tengo el factor ambiental, ¿ya? Digamos que continúe en el tiempo, siga teniendo malos hábitos de vida, no me controlo, tras de eso tengo la genética, y tras de eso ya empiezo a tener problemas o marcadores bioquímicos. Por ejemplo, tengo, por los malos estilos de vida ya empieza a aumentarme el colesterol, el LDL, comienzo a tener triglicéridos elevados, comienzo a tener cierto grado de sobrepeso, obesidad. Todos esos factores, a lo largo del tiempo, ¿qué va pasando? Va aumentando el riesgo que si no son controladas, a la larga, ¿qué va a pasar? Como yo les mencionaba en un inicio, en la fisiopatología, voy a tener disfunción endotelial, voy a tener cierto grado ya de ¿qué? De daño a nivel de las arterias, ¿sí? Es decir, resistencia vascular periférica. Y por los determinantes de la presión arterial, si aumenta la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial. Y que a la larga, esta hipertensión arterial, que como ya le mencionaba un compañero, no es de un día para otro. O sea, tienen que pasar años, años para que me dé hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, con el pasar del tiempo y con todos estos factores de riesgo, si persisten en el tiempo, a la larga, ¿qué voy a tener? Hipertensión arterial. Y a la larga, la hipertensión arterial, ¿a qué me va a llevar? A daño de órgano diana. Es decir, accidente cerebrovascular, retinopatía hipertensiva, infarto agudo de miocardio, daño renal o inclusive enfermedad arterial
Bien, en cuanto al tamizaje, esto simplemente, esto también es sacado esta la saqué de las guías europeas, ¿ya? Entonces, o sea, para que no se confundan, las guías europeas, ¿qué dicen? ¿Por qué les menciono esto? Porque también quiero hacerles la comparación con las guías AJA 2025. Porque las guías AJA 2025 te dicen que a todo paciente mayor de 18 años, a toda persona mayor de 18 años, hay que hacerle ya tamizaje de presión arterial, al menos una vez al año, ¿sí? O sea, a todos. O sea, no, aquí no es que uno sí o uno no, no, a todos una vez al año. Obviamente que si tu paciente tiene algún riesgo cardiovascular, tienes que hacerle cada 6 meses, porque ya tiene algún riesgo. Por ejemplo, algún paciente obeso o que tiene, no sé, el diagnóstico de diabetes, hay que hacerle cada 6 meses. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este grafiquito de aquí es sacado de la guía europea y la guía europea, en cambio, te dice otra cosa. Te dice que si tu paciente es menor de 40 años, debes de hacerle cada 3 años. Y si es mayor de 40 años, debes de hacerle cada año. Ahora, ¿yo con cuál me quedo o cuál prefiero? La de la AJA 2025. La AJA 2025 es un poco más estricta, que dice mayores de 18 años, una vez al año. Y si tiene factores de riesgo, cada 6 meses. ¿Sí? No sé si quedó claro. Bueno, continuamos. Entonces, hablando del tamizaje, yo he sacado este gráfico, este algoritmo, es del tamizaje, pero en este caso de hipertensión secundaria, ¿sí? Y me pareció muy interesante y por eso se los coloqué, porque aquí nosotros tenemos cómo nos podemos orientar o en quiénes realizar tamizaje para hipertensión secundaria. Aquí tenemos ciertas condiciones. Por ejemplo, pacientes que tengan hipertensión inducida o hipertensión resistente. ¿En quiénes? Por ejemplo, ustedes tienen pacientes hipertensos que no se controlan, pese a que tienen tratamiento ya con 3 antihipertensivos, incluido un diurético, que eso se define en la hipertensión arterial resistente. Deben investigar, o sea, en esos pacientes debe de haber una causa secundaria y no quedarse con el diagnóstico simplemente de hipertensión arterial. O sea, debe de haber alguna razón por la cual el paciente esté haciendo hipertensión, pese a que esté con los 3 antihipertensivos. ¿En quiénes? También en hipertensiones abruptas, o sea, de inicio rápido, como les mencioné anteriormente. O pacientes que tengan hipertensión a edades muy jóvenes, por ejemplo, menos de 30 años. ¿Por qué? Yo ya les mencioné anteriormente. La presión arterial primaria va entre los 30 a 55 años. Pero si tú tienes un paciente menor de 30 años con hipertensión arterial o, en su defecto, mayor de 55 o de 60 años, investiga una causa secundaria, ¿ya? Investiga, o sea, el paciente debe de tener algo más, o sea, algún daño renal, la tiroides debe estar alterada, no sé, algún problema cardíaco, endocrinológico. Entonces, eso quiero que se quede también, que no se queden solo con el diagnóstico de hipertensión, o sea, que ustedes no digan, ah, es hipertenso y ya, o sea, tome su losartán, que tome su clortalidona, su anodipino y ya. No, o sea, en este tipo de población investiguen una causa secundaria. ¿Ya? ¿En quiénes más? Por ejemplo, en daño de órgano diana desproporcionado a la hipertensión. Por ejemplo, en pacientes que tengan daño de órgano diana y tengan un grado bajo, un grado leve de hipertensión. O sea, hay sospechas, digan, ¿será que tiene alguna causa secundaria? O, por ejemplo, pacientes, como ya les mencioné, adultos mayores de 65 años, ¿sí? O que tengan hipocalemia, o sea, es decir, potasio bajo o excesivamente bajo, ¿sí? También investiguen, o sea, hagan un screening. Yo en la segunda clase les voy a hablar sobre la metodología diagnóstica, los exámenes complementarios. Y ahí les voy a mencionar qué exámenes complementarios deberíamos de pedir en un paciente en el que sospechemos de una hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Bien, bueno, hasta aquí sobre lo que es el día de hoy, ¿sí? Vamos ahora sí a mencionar el caso clínico, ¿sí? Para que por favor en esta parte pues seamos un poquito participativos. Voy a mencionar el caso de Rosa Elena, paciente femenina de 52 años de edad, cuyo motivo de consulta es me he sentido algo mareada últimamente. Dentro de sus antecedentes personales, ella es sedentaria, tiene obesidad, es decir, tiene un IMC de 31, tiene diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 4 años, tiene también dislipidemia
Y como antecedente familiar, su madre falleció a los 60 años por un infarto agudo de miocardio. Dentro de los signos vitales en la consulta tenemos una presión arterial de 158,96 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, saturación de oxígeno de 97% aire ambiente, temperatura de 36,6 grados centígrados y la frecuencia respiratoria en 16 respiraciones por minuto. Entonces, como primera pregunta, ¿cuál es la definición más aceptada de hipertensión arterial en el contexto clínico? A. Enfermedad aguda caracterizada por elevación transitoria de la presión arterial. B. Elevación sostenida de la presión arterial sin síntomas clínicos. C. Elevación persistente de la presión arterial asociada a aumento del riesgo cardiovascular y daño a órgano blanco. O D. Aumento de la presión arterial únicamente en situaciones de estrés emocional. Jaco Bustamante. C, ¿Mande? la T. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la justificación? La hipertensión arterial es una condición crónica caracterizada por la elevación sostenida de la presión arterial, asociada a mayor riesgo de eventos cardiovasculares, renales y cerebrovasculares. Perfecto. Muy bien. Se han estado prestando atención. Vamos a la segunda. Según la epidemiología global, la hipertensión arterial es considerada A. Una enfermedad poco frecuente en mujeres posmenopáusicas. B. Una de las principales causas de mortalidad evitable en el mundo. C. Una enfermedad prevalente solo en adultos mayores. O D. Poco relevante en atención primaria. Vamos a darle paso a... ¿Quién alzó primero? Creo que Cami Jarrín alzó primero la mano. Este literal B. Literal, ¿cuál me B. dijo? B. Ajá, B. Ya, muy bien. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable para enfermedad cardiovascular, con alta carga de morbimortalidad global, especialmente en países de ingresos medios y bajos. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo para hipertensión arterial está presente en este paciente? A. Tabaquismo. B. Actividad física regular. C. Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura o consumo excesivo de alcohol. Fernanda. La C, porque la mamá tuvo un infarto agudo de miocardio a los 60 años, fallecida. Perfecto, perfecto. ¿Ven la importancia de la historia familiar? Su madre falleció a los 60 años por un infarto, lo que se considera enfermedad cardiovascular prematura, es decir, menos de 65 años en las mujeres. Perfecto, muy bien. La etiología más probable de la hipertensión arterial en esta paciente es, veamos, A, feocromocitoma, B, hipertensión renovascular, C, hipotiroidismo severo o D, hipertensión esencial o primaria. ¿Nadie? Jaco Bustamante. D. Ya, perfecto. Hipertensión esencial o primaria. De hecho, nosotros sabemos que en la primaria se presenta hasta en un 90% de los casos, ¿sí? Entonces, y sobre todo por la edad de la paciente y las características clínicas, hablamos de que, y por los factores de riesgo, hablamos de que es una hipertensión primaria. Y la última pregunta, respecto al tamizaje de hipertensión arterial, ¿cuál es la afirmación correcta? A, solo se tamiza a pacientes mayores de 60 años. B, el tamizaje debe iniciarse a partir de los 50 años, si existen síntomas. C, se recomienda medir la presión arterial desde los 18 años en adultos asintomáticos. O D, no se recomienda el tamizaje, sino el diagnóstico por síntomas. Cami Jarrín. El literal C. Perfecto, perfecto. Se recomienda. Las guías, tanto del USP, que es el Task Force, y la OPS recomiendan el tamizaje universal desde los 18 años, especialmente en pacientes con factores de riesgo como obesidad, diabetes o antecedentes familiares. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con la parte de clínica, metodología diagnóstica y bueno, eso principalmente. No sé